Hola a todos, vamos a seguir resolviendo el examen de PAU de Química Castilla-La Mancha de 2025, concretamente la pregunta número 4. El resto de las preguntas ya las podéis encontrar en diferentes vídeos en este canal. Vamos a leer el enunciado de este ejercicio. Así a primera vista puede ser, es un enunciado largo, pero el ejercicio no es tan largo como puede parecer, ¿vale? Entonces, vamos a leer el enunciado. La empresa Agrofer S.A. busca optimizar la producción de amoníaco mediante el proceso Haber-Bosch, clave en la fabricación de fertilizantes. Dado su alto consumo energético, pequeñas mejoras pueden tener gran impacto económico y ambiental. Este proceso combina nitrógeno en el aire y gas hidrógeno a alta presión y temperatura, dando lugar a amoníaco, un compuesto fundamental para la producción de fertilizantes que permite mejorar los rendimientos agrícolas. Como parte del equipo técnico, ¿podrías analizar cómo afectan las distintas condiciones al rendimiento de la síntesis de amoníaco para proponer soluciones eficientes y sostenibles? En la planta piloto se introduce una mezcla de gases en un reactor de 10 litros a 400 grados centígrados, con las cantidades de 1 mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno, como cantidades iniciales. Cuando se alcanza el equilibrio, se ha formado un mol de amoníaco y se ha observado que la entalpía obtenida en la reacción es de menos 92 kilojulios mol. Las cuestiones a resolver son las siguientes. A. Formular la reacción de síntesis del amoníaco según los datos que indica el enunciado y ajustarla. B. Determinar el valor de las constantes de equilibrio Kc y Kp a 400 grados centígrados. C. Explicar cómo se vería afectado el equilibrio si al aumentar la presión del sistema manteniendo la temperatura constante. Y analizar qué ocurriría si se eleva la temperatura del proceso. Y como datos nos dan la constante de los gases ideales. ¿Vale? Entonces, vamos a ir resolviendo los apartados, ¿vale? El apartado A es formular la reacción de síntesis de amoníaco según los datos que indican en el enunciado y ajustarla. Es muy fácil, ¿vale? Este apartado, porque es escribir los reactivos, ya te están diciendo cuáles son los reactivos, cuál es el producto, que es el nitrógeno, o sea, los reactivos son nitrógeno más hidrógeno, y el producto es amoníaco, y esto es un equilibrio, ¿vale? Porque, bueno, entre ellos, por eso también luego te piden la KC y KP, ¿vale? Y en este caso, para tenerlo ajustado, tenemos que tener 1 mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno y se producen 2 moles de amoníaco, ¿vale? Y así, de esta manera, tenemos ajustado, ¿vale? Tengo un vídeo explicando cómo ajustar una reacción, ¿vale? O sea, por si lo queréis, si estáis interesados, os lo mando, ¿vale? Seguramente que deje una tarjeta por aquí. Bueno, ya tenemos el primer apartado resuelto. Ahora vamos al apartado segundo, al B, que es determinar el valor de las constantes de equilibrio Kc y Kp a 400 grados centígrados. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta primero, bueno, el enunciado, o sea, lo que es la reacción, ¿vale? El equilibrio, y después tenemos que ver cuántos moles hay de cada uno, que eso nos lo dicen en el enunciado, ¿vale? Sabemos que en un inicio tenemos 1 mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno, y no tenemos nada de amoníaco. Y luego, cuando llegamos al equilibrio, tenemos 1 menos X moles de nitrógeno, 3 menos 3X de hidrógeno y de amoníaco 2X, ¿vale? Se han producido 2X moles. Y sabemos, según el enunciado, que de amoníaco es un mol lo que se ha producido. Es decir, 2X es igual a un mol. Entonces, X es igual a 0,5 moles. Esto nos va a ayudar a calcular los moles de nitrógeno y de hidrógeno. Y luego las concentraciones, ¿vale? De cada uno de los compuestos. Del amoníaco tenemos una concentración de 1 mol partido por 10 moles, que es 0,1 molar. De nitrógeno es 1 menos 0,5 moles, ¿vale? Porque hemos dicho que es 1 menos X en equilibrio, es 1 menos 0,5 entre 10 litros, que es 0,05 moles. Y de hidrógeno tenemos 3 menos 3 por 0,5 entre 10, que es entonces una molaridad 0,15. ¿Vale? Estas son las concentraciones de los reactivos y del producto. Con esto nos va a ayudar, o sea, todos estos datos nos ayudan a calcular la K sub C, ¿vale? Que es la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio en este caso es la concentración de amoníaco elevado al cuadrado partido por la concentración de nitrógeno por la de hidrógeno al cubo, ¿vale? Y entonces, sustituyendo los valores de concentraciones, tenemos lo que es el AKC. Entonces la K sub C es 0,1 elevado al cuadrado partido por 0,05 por 0,15 elevado al cubo. Y nos da un valor 59,26. Ya tenemos la K sub C, ahora tenemos que calcular la K sub P, la constante de las presiones. Para eso tenemos que, la K sub P es igual a K sub C
por R por T elevado a incremento de N. ¿Vale? Este incremento de N se calcula por la diferencia de moles en la reacción. Es decir, 2, que es los moles del producto de amoníaco, menos 1 más 3. 1 más 3 son los moles de nitrógeno e hidrógeno. Y esto nos da menos 2, ¿vale? Este incremento de moles es menos 2. Entonces, la K sub C la sustituimos en los valores en 59,26 por 0,082 por 400 más 273, ¿vale? O sea, los grados centígrados los tenemos que pasar a Kelvin y para eso tenemos que sumarle 273. Y todo esto, el 0,082 por 400 más 273, lo tenemos que elevar a menos 2, ¿vale? Según la ecuación. Y nos da un valor al final de K sub P igual a 0,019. Ok, ya con esto hemos calculado lo que es la K sub P y la K sub C. O sea, hemos ya calculado lo que es el apartado B. Entonces, ahora vamos a calcular el apartado C. Bueno, esto es más que cálculos, es explicación, ¿vale? Saberse un poco cómo van los equilibrios. Nos pide explicar cómo se vería afectado el equilibrio si se aumenta la presión del sistema, manteniendo la temperatura constante. Y analizar qué ocurriría si se eleva la temperatura del proceso. Pues esto tenemos que aplicar la ley de Le Chatelier. ¿Vale? La ley de Le Chatelier, así a nivel general, dice que cuando un equilibrio, o sea, cuando hay un equilibrio y se sufren ciertos cambios en algunos parámetros como la temperatura, la presión o el volumen, pues el equilibrio se desplaza, o sea, intentará ajustarse y se desplazará para compensar ese cambio, ¿vale? Tenemos en este caso tenemos el equilibrio de nitrógeno más hidrógeno, produce amoníaco y al final, a tener esto, pues cuando hay un aumento de presión, bueno, es una reacción exotérmica que nos lo dice en el enunciado, ¿vale? Si se aumenta la presión del sistema, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, la formación de amoníaco, según la ley de Chatelier, porque es donde menos moles hay, ¿vale? O sea, partimos de unos reactivos que hay en total 4 moles, 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno, y se producen 2 moles de amoníaco. Al desplazarse hacia la derecha, o sea, a la formación de amoníaco, hay menos moles que ocupan menos aún, o sea, los 2 moles ocupan menos que 4 moles, por lo cual el equilibrio tenderá a formarse más amoníaco. Y luego, cuando aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, la formación de nitrógeno e hidrógeno, ya que es una reacción exotérmica. ¿Vale? Si se produce amoníaco, se produce calor. En cambio, si se produce nitrógeno e hidrógeno, cogerá calor, ¿vale? Entonces, compensa ese aumento de temperatura, ¿vale? Al producirse nitrógeno e hidrógeno. Entonces, con esto ya hemos calculado, bueno, hemos hecho todo el ejercicio, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta, podéis comentar lo que os ha parecido, también podéis hacer preguntas o dudas que os hayan surgido en el ejercicio. Recordaros que tenemos un canal de Telegram, ¿vale? Que os lo dejo en la descripción por si os interesa entrar en él. Y nada, deciros que muchas gracias y nos vemos en el siguiente ejercicio.